Buenos días, señoritas, señores y señores estudiantes, tercero de Bachillerato General Unificado, paralelo D, de la extensión central. Vamos a dar inicio al trabajo de la asignatura de Biología, correspondiente al día de hoy, miércoles 26 de mayo de 2021. Por favor, tomar en cuenta todas las disposiciones por parte de las autoridades para el trabajo respectivo. Se les dará el tiempo suficiente para que puedan ustedes acreditar su asistencia e indicar su material necesario de la asignatura de biología. Acabo de hablar igualmente mientras estaba bajándose y renderizándose el video con las autoridades de la institución y ratifican lo que mencioné. Cualquier circunstancia fuera de lo que tiene que ver del trabajo común y normal, tienen que comunicarse con las autoridades y a través de ellas se emitirá cualquier criterio. Por mi parte, estoy cumpliendo lo que corresponde. Terminado esta clase, pues abriré las asignaciones respectivas, tanto de química como de biología, para que ya puedan, en su momento, rendir el instante que ustedes crean necesarios. Bien, además, la señora inspectora hace mención en el caso de que no recuerden, se va a enviar también una circular para recordarles nuevamente la finalización completa del periodo lectivo de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación para terceros de bachilleratos en todo el país, que será máximo hasta el 9, en el caso nuestro, 9 de junio. Lo que significa la próxima semana, 2 de junio, es la última semana de clases. Entonces, quienes están de pronto con los problemas, a pesar de que ya se ha socializado completamente el cuadro de notas del primer trimestre, pues quienes tienen problemas del segundo trimestre, pues tendremos inconvenientes. Por ahí veo de que quien quiere empezar negativamente, señor Eric Mora, perfecto. Bernardo María José. Presente, Licen. Por favor, subir su material de biología. Aquí está, Licen. Perfecto, ahí empezamos con 10. Brusil Justin. Austin, tráeme agua. Presente, licenciado. Su material no tiene. Aquí está. Ah, ya, ese es correcto. Libro. Ahí no necesitamos más que el libro y su cuaderno, correcto. Castro Michael. No hay. Flores Jennifer. Presente, Licen. Su material correcto. Estamos con 10. Hermosa Fausto. Presente, Licen, aquí está mi material. ¿Dónde está que no alcanzó? Eso, correcto, eso es todo. Estamos con 10. León Adriana. Presente, Licen. Lo único que tiene es cumplirse lo sencillo, lo que debe tener. Correcto, empezar con 10. Monroy Michael. No hay Monroy. Como, perdón, Monroy Michelle. Mora Eric. Presente, Licen, aquí está mi material. Ok. También empezamos con 10 en biología. Morales Kenny. Presente, Licen, aquí está mi material. Esa es otra cosa, ya ve, así de sencillo. Ortiz Marcus, empezamos con 10. Ortiz Marcus. Presente, Licen, aquí está el material. Correcto, igual. Villajo María Soledad. Presente, Licen, aquí está mi material. Exacto, correcto. Romero Cintia. Presente, Licen, aquí está mi material. Correcto. Romero Dylan. Presente, Licen. No tengo el material, Licen. Ya ve, ahí estamos mal. Y se les vino de indicar semanas atrás, hasta la semana anterior. Ruiz Karen. Presente, licenciado. Aquí está mi material. Ok. Empezamos con 10. Y Velastegui Samantha. Presente, Licen, aquí está mi material. Correcto. Es otra cosa. No es ponernos de imponernos, son disposiciones y además eso corrobora lamentablemente de que usted está cumpliendo correctamente. Como vemos, hay algunos estudiantes que no lo hacen así. Esperemos que no les baje puntaje porque se retiren del aire o coloquen su cámara hacia el techo, hacia el piso, sino que todos estén directamente involucrados. Bien, vamos entonces a continuar directamente con el trabajo del día de hoy, luego de las explicaciones mencionadas.
Siempre estoy indicando para que conozcan de primera fuente disposiciones generales de las autoridades y que son ya prácticamente en este momento de dominio de los estudiantes. Para esta semana tenemos que revisar genes y herencia en forma general. ¿Qué son los genes? Los seres vivos transmiten sus características a los descendientes gracias a la información que contiene el ADN. Cuando hablamos de ADN, ácido desoxirribonucleico, este ADN es el que contiene los genes. Entonces, ¿qué es un gen? A lo largo del cromosoma distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos contiene información para un carácter hereditario. Bueno, aquí está con tilde, carácter, no es carácter. Científicamente es carácter, sin tilde, porque el carácter estaría ahí involucrado más bien con asuntos de psicología. Es carácter, para que vayan entendiendo. Y recibe el nombre de gen. A ver, ¿qué ha sido el gen? Parte de este material genético. Aquí tenemos un cromosoma. El cromosoma lo despabilamos como que fuese el cromosoma hecho de lana. Lo despabilamos, así es. Y tiene varias partes. Mire, todo este montón, todo esto no es solamente un hito, todo esto es un gen. En donde tiene, bueno, en donde interesa, no voy a tomar tampoco las pruebas que es exón, intrón, exón, que qué es lo que está formado el gen. No. Lo que sí se tomará es para qué sirve o qué característica tiene el gen o qué es el gen en sí, no de qué está constituido. El gen es parte del ADN, del material genético, y que contiene información del carácter. ¿Qué es carácter? El carácter está considerado, por ejemplo, el color de ojos, ese es su carácter. El color del pelo, ese es un carácter. El tamaño de las uñas, el ancho de las uñas, ese es un carácter. El color de la piel, de pronto unos son más blanquitos, otros somos más prietitos, hasta a los afroecuatorianos, que de acuerdo a la información genética, justamente tienen la piel más oscura. Eso se debe a la cantidad de proteína llamada melanina. En otras palabras, mientras más blanco es una persona, menos melanina tiene. Y la melanina impide el daño de los rayos ultravioletas. Significa que las personas sumamente blancas, hasta los albinos que no tienen proteínas, como la melanina, los rayos ultravioletas pueden causar cáncer. Las personas, en cambio, afrodescendientes, hablemosle, tienen más melanina, tienen todavía mucha más defensa para evitar los daños del sol. Así es. Sencilla situación. Entonces, si usted tiene una pareja, sea hombre o mujer, lo que sea, y tienen un hijo, va a recibir los caracteres hereditarios del papá y de la mamá. ¿Ustedes se han dado cuenta? Ustedes mismos que son hijos, y a la vez de pronto algunos de ustedes padres y madres, pueden darse cuenta, como hijos, el color de los ojos de quién sacó. Si tiene verdes en su familia, ¿quién tenía? Si era el papá, si era el abuelo, si era el bisabuelo, etcétera. ¿Por qué no puede simplemente abracadabra y tener los ojos, a no ser de que se ponga de pronto los famosos lentes que utilizan colores? Entonces, en este caso, depende de eso. Si tengo el cabello ensortijado o el cabello muy lacio, ¿de quién depende? Ese es un carácter. La zona del cromosoma donde se localiza un gen se llama locus, en plural loci. Bueno, esto no les tomaría. La idea fundamental es gen. Todos los individuos de una especie poseen información por los mismos caracteres hereditarios, es decir, todos tienen los mismos genes. No obstante, la información que contiene puede variar de individuo a otro. Cada una de estas variaciones es un alelo. A ver, aquí nos dan un embrollo, una vuelta. Nosotros somos la combinación de mamá y de papá, que al unir el óvulo con el espermatozoide, forman una nueva célula, un nuevo ser, que somos nosotros, los hijos. Y está dando información genética a la mamá e información genética al papá. Cada uno tiene genes. Cada uno va a tener el color del cabello, la forma del cabello, el color de los ojos, la forma de los... Todo. Cada uno. Eso era gen, la información. Pero, si hablamos el gen del color del cabello, con el gen del color del cabello del papá, esos dos genes idénticos, en este caso, si hablamos del carácter que tiene padre y madre, eso se llama alelo. Alelo es la información genética dada así para un mismo carácter, en este caso el papá y la mamá para un mismo. No puede tener el color del cabello
unirse con el color de los ojos, jamás. Entonces, alelo significa realmente, por aquí hay mucha información que no tiene. Alelo es información genética para un mismo carácter, eso es. Entonces, no voy a regresar qué significaba carácter. El genoma y dotación cromosómica. El genoma, el conjunto formado por la información genética de una especie llamamos genoma. Eso sí suelo tomar en las pruebas. Ya saben que cuando digo eso está en las pruebas. Vamos a revisar. Repito, el conjunto formado por la información genética de una especie lo llamamos genoma. Tenemos toda la información genética dada en todos los cromosomas. Ese es el genoma. Y desde los años 2000 ya tenemos conocido el genoma humano. Esta información se localiza en un número fijo de cromosomas que constituye la dotación cromosómica. En el ser humano corresponden a 46 cromosomas agrupados en 23 pares. A ver, ¿por qué están en pares? Aquí la respuesta es, el uno corresponde al papá, el otro a la mamá. Por eso están en pares. Esto es lo normal, esto es lo común. Pares, pares, pares. Y tenemos 23 pares de cromosomas. Como son de 2 en 2, 23 por 2, 46. ¿Cuántos cromosomas tenemos en la especie humana? 46. Algún momento decían de que el número de cromosomas hacía de que una especie sea más compleja que otra. No es así. Vea, si fuese así, la mosca sería mucho más compleja que nosotros. La mosca tiene alrededor de 92 pares, de 92 cromosomas, o sea, más cromosomas que nosotros. Y es una simple mosca que nos vuela y nos hace de pronto hasta bulla y le damos hasta un sopapo contra el planeta. Entonces, no es eso. Pero tiene cromosomas de la mosca. Entonces, los cromosomas tienen que ver directamente con la información genética y con la especie indicada. ¿Y en dónde está la información genética? En el ADN. Entonces, ADN en este término sencillo. Si yo siembro maíz, voy a tener un árbol de maíz o de pronto una mata de maíz. Si yo siembro aguacate, voy a tener una planta de aguacate. No es que yo siembro aguacate y espero que me den naranjas. No, señores. Todo depende de la información genética que tenga cada uno. Si toda mi familia y todos nosotros tenemos ojos negros, ojos oscuros, ojos cafés, ¿cómo voy a esperar que mi hijo tenga ojos verdes? Ahora, el caso es, si en el árbol genealógico, es decir, en alguna parte de la familia, alguien ha tenido ojos verdes, puede haberse mantenido esa información genética. Pero si nadie ha tenido y aparece un guagua con ojos verdes, ahí comienza la duda. Porque esto no puede cambiarse, la información genética está ahí. Exactamente. Entonces, cromosomas homólogos, ojo, aquí viene otro término, esto también suelo mencionar. Cromosomas homólogos son cromosomas iguales, similares, vean. Es un par, el segundo par, tercero. Miren, este es el genoma humano. Y cromosomas no homólogos no son iguales. Son diferentes. Son los no homólogos específicamente son los cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. El par 23. A esto me voy a demorar un poquito. El par 23 tiene la información genética. Desde que se une el papá y la mamá, el espermatozoide ingresó al óvulo. Desde ahí la información genética es de que el nuevo ser sea varón o mujer, punto. Por la dotación cromosómica. Ahora, ¿quién pone el sexo de la persona? Ya le dijimos algún momento. El sexo está colocado por el padre, porque el padre tiene el 50% de espermatozoides X y el 50% de espermatozoides Y, y eso lo explicamos ya el periodo anterior, no me va a quedar mucho aquí. Y significa entonces, la mujer tiene solamente óvulos X. Si se une X con X, ahí serían homólogos. Miren, aquí está, observen la flecha del mouse aquí. Serían homólogos porque son iguales, son XX. El producto es una mujer. Y no homólogos sería XY, pero dan el sexo. Si son XY, el nuevo ser es varón. Es decir, nosotros al sacar en mi caso, al sacar una célula de la piel, de la frente, de la nariz, de lo que sea, van a encontrar, si hacen el conteo cromosómico, que el cromosoma sexual es XY. Eso es todo. Por eso la indicación fundamental desde el punto de vista natural, como defienden algunos, no hay más sexos desde el punto de vista natural. Es macho o hembra, hombre o mujer, punto, no hay más. Los inventos que realiza la sociedad de que somos X, Y, Z, que somos inclusivos, es otra cosa inventada por la sociedad buscando alternativas. La dotación natural genética está ahí, punto, pare de contar.
¿Qué pasa? Lamentablemente existen casos raros, porque estando mal formada de pronto el espermatozoide, el óvulo, que pueden no tener dos pares, sino tener solamente, perdón, no tener pares, sino que esté uno solo. De pronto uno de las informaciones puede ser el papá o la mamá ha hecho eso. O puede tener 3 veces, que diría, tiene información bastantísima. El no tener o el tener más de lo comúnmente llamado así normal, altera. La uno se denomina monosomías y las otras trisomías. Y esos son exactamente enfermedades que van desde el nacimiento, que pueden producir daños completos irreversibles porque viene desde los cromosomas. Transmisión de caracteres. Aquí sí está sin tilde. Los gametos son las células encargadas de transmisión, información genética a los descendientes. Los gametos son haploides. Gametos, cuando hablen de gametos, son las células sexuales. El espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. Es decir, para crear un nuevo ser, en lo que conocemos de ser humano, necesita el espermatozoide y el óvulo. Hoy existen las denominadas fecundación in vitro. Bueno, no es recientemente, eso ya desde un tiempo atrás, pero hoy más tecnificada. ¿Qué significa? Que un hombre puede tener en el banco de esperma su espermatozoide. Y la mujer, en el supuesto no consentido de que de pronto tenga un accidente. Y la mujer, o de pronto vaya a la guerra, etcétera. Eso es lo que sucede sobre todo en Estados Unidos. La mujer quiere tener un hijo, va al banco de esperma, le ubican el espermatozoide del que era esposo y le unifican a un óvulo de ella y luego le implantan. Esa es fecundación in vitro. Y está gameto del padre, que es espermatozoide, y gameto de la madre. Eso es, gametos. Entonces, ¿qué son los gametos? Las células sexuales. Espermatozoide en el hombre y óvulo en la mujer. Son haploides. Haploide con H significa la mitad del número de cromosomas de la especie. ¿Por qué? Entonces el uno tiene 23, el otro 23. Al unirse forman 46. No pueden tener 46. Nuestras células que tenemos en este caso de la piel, de los ojos, etcétera, de las otras, esas son diploides. Tiene el número normal de la especie. Pero las células sexuales o gaméticas solo tienen la mitad. Ese es haploides. Bien. Aquí tenemos como gametos, la unión en este caso, están aquí. Aquí está el dibujo de un espermatozoide y un óvulo. Espermatozoide y óvulo. Aquí tiene información genética AB. Y cuando se unen los dos, miren, tiene esta información que está arriba rojo y acá azul. Esto de acá arriba puede ser un carácter del color de la piel y acá abajo del color de los ojos, etcétera. Aquí misma situación. Aquí algo importante, ustedes están viendo de que se utilizan letras mayúsculas y minúsculas. Cuando son letras mayúsculas, significa que ese carácter es dominante. Siempre que hay mayúscula, es dominante. Entonces aquí el resultado del hijo va a tener la mitad de la información del papá y la mitad de la información de la mamá, porque los dos han sido dominantes. Cuando tenemos una letra minúscula, significa recesivo. Es decir, el dominante se pone, esa es la naturaleza. Y el recesivo se queda, no aparece, pero se mantiene y puede seguir dotando a la especie, al ser humano en este caso. Entonces miren aquí, tenemos A mayúsculas, los dos son dominantes, pero acá tenemos B minúscula. Este sería recesivo y este dominante. Este se impondría, vamos a suponer de que es el color de los ojos. B sería color negro, vamos a suponer, y B sería verde. Como este es recesivo, el hijo va a ser los ojos color negro, pero va a tener en su información genética, en sus células, verde, que se une con alguien que tenga esa información y el hijo puede tener ojos verdes, no yo, sino el hijo. El nieto sería en este caso. La expresión de los genes, la herencia. Los genes, estamos hablando. La herencia es la relación que existe entre los diferentes alelos que puede presentar un gen. Hablamos de lo que son caracteres, lo que son alelos, lo que es haploidía, lo que es diploidía, etcétera, que eran parte de eso. Lo que son gametos, células sexuales. Llamamos genotipo, estas cosas, dos cosas, genotipo. Esto sí tomo en las pruebas. A la combinación de alelos de un organismo para un determinado carácter. Este caso está dado desde el momento de la concepción. Lo que no se ve, la información genética, ese es genotipo con G. Y fenotipo es la información que se expresa en determinado carácter. No explica bien esto, es lo que no me gusta, pero suelo colocar lo que está aquí. Pero entre paréntesis la información para que se conozca. Fenotipo viene de fenómeno, fenotipo.
Aquí el genotipo se unieron papá y mamá. Es más, ni sabemos muchas veces si la mujer está embarazada. Ya se da cuenta después de que ya no tiene el ciclo menstrual, etcétera, y se hacen los análisis, pero no sabe qué información genética está. Ahí está genotipo. Ya hay genotipo porque la información ya está dada. Pero recién nos damos cuenta cuando nace el bebé y observamos y le vemos los ojitos azules. Eso es genotipo, lo que se ve. El genotipo está dado por los genes, por el ADN, por información genética, desde el momento de la concepción. Y el fenotipo, en cambio, lo que se presenta, lo que vemos, de pronto es yuro, de pronto el pelo es muy liso, de pronto nace con los labios delgados, gruesos. Y vemos, lo que vemos, ese es el fenotipo, lo que se ve. Entonces, para eso tenemos a lo que acabamos de mencionar, herencia dominante, que se utiliza, en este caso, letras mayúsculas para determinar dominancia y letras minúsculas para determinar recesivo. Cuando hay un dominante y un recesivo, siempre va a aparecer el dominante. Si hay dos dominantes, dominante y dominante, muchas veces la parte intermedia. Vamos a suponer en este caso, el genotipo está dado aquí, que serían los cromosomas, que serían homocigotos, en este caso que sean iguales. Y amarillo y amarillo, el fenotipo, lo que se ve, que sería el color amarillo. Aquí está. Y acá los dos también genotipos que son homocigotos, es decir, dominantes, fuertes, y se observa verde. Aquí tenemos amarillo y verde. Heterocigotos significan diferente, amarillo y verde. ¿Y por qué es amarillo? Al revisar esto, al ver así, me doy cuenta que el amarillo es dominante. Utilizaría la letra mayúscula, y el verde es recesivo, utilizaría letra minúscula. Si no me entiende, revise lo que estoy explicando esto, y especialmente lo del año anterior, que ahí está más amplio. Herencia codominante y herencia intermedia. Estos dos tipos de herencia, la información que presenta el alelo es dominante sobre la presenta otros. No habrá ni alelos dominantes ni recesivos, decimos que son alelos equipotentes, es decir, es la mitad, herencia intermedia. Este tipo de herencia de fenotipo heterocigotos, en este caso, si están letras mayúsculas, recuerden que hay dominancia. Rojo y blanco, se utiliza muchas veces el color de lo que se presenta, es una mezcla. Aquí tenemos genotipo rojo, rojo, aquí está rojo. Y blanco y blanco, da blanco. Pero se unen rojo y blanco, que los dos son dominantes, que serían letras mayúsculas, no va a salir el hijo ni rojo ni blanco, sino rosado. Esa es la característica. Cuando los dos son dominantes, son codominantes, hay una intermedia, que es rosado. Rojo fuerte, blanco fuerte, el resultado es rosado. Así es. Los dos han sido dominantes. Herencia codominante manifiesta los fenotipos dos homocigotos a la vez. Dos. En este caso vamos a explicar con el aspecto de las plumas. Aquí tenemos genotipo, lo que está en información genética, que sería en el caso de colocar que aquí que la gallina o el gallo tiene plumas lisas y hay plumas ensortijadas. Y se unen los dos, miren, y codominan los dos. Tenemos parte de plumas rizadas, esto hay en pollos y gallos, sobre todo españoles. Y otra parte, plumas lisas. Hay una codominancia, no está. Este sería el hijo de los dos, porque los dos son sumamente fuertes. Entonces pueden leer esta información, la tiene muy amplia en su libro, por eso su material para que puedan trabajar correctamente. Herencia del sexo y herencia ligada al sexo. Acá vamos a ver herencia del sexo. Está dada por los cromosomas XX mujer, XY varón. En este caso, cromosomas, aquí tenemos XY. ¿Quién pone en este caso el sexo del nuevo ser? Es el varón, Y no es porque ya tengo 3 hijas, mujeres, el próximo va a ser varón. Nuevamente, si las condiciones se dan, puede tener otra vez hija, puede tener 20, 50 hijas, si las condiciones se dan, porque cada eyaculación, cada relación sexual que se produce una eyaculación, pone la mitad, el varón pone la mitad de espermatozoides X y la mitad de espermatozoides Y. O lo contrario, si de pronto ya tengo 10 varones, no significa que la 11ª o la número 11 va a ser mujer, no.
Las condiciones, si se dan, pueden darse nuevamente para tener un varón más. Entonces, ese es el caso. Hay la posibilidad, 50% de que su nuevo hijo sea varón, o 50% que sea mujer. ¿Cómo sabe el médico? Sobre todo cuando realiza en una etapa, sobre todo embrionaria desarrollada, tipo 5 o 6 meses en adelante, y hace de pronto un análisis, sobre todo observándole la formación indistintamente. Y algunos médicos se equivocan. ¿Por qué? Porque a veces el bebé se da la vuelta, etcétera, y a veces se inventa el hecho de que está viendo ahí es un pene y es un falo. El falo es la parte indeterminada cuando, por si acaso, algo importante. Hombres y mujeres, ya tenemos información genética, genotipo. Pero el momento que vamos formándonos, tenemos una etapa indeterminada, los órganos sexuales igualitos. Pero por la información genética, el falo, que se denomina así la parte primordial o inicial del órgano sexual, si es varón, se convierte en pene. Si es mujer, ese falo se convierte en clítoris. Alguien menciona por ahí, sí, el clítoris funciona a manera de un pene pequeño, un pene que no se ha desarrollado. Así es. Cuidado, van a mencionar, el profesor de biología de la UNERI nos dijo que las mujeres tenemos pene. No, estoy mencionando cómo funciona y de dónde vinieron. Entonces, para algunos hablan de que es un pene atrofiado. No es así, porque no tiene las mismas funciones. Las funciones directas fundamentales están en que los dos se erectan para sentir, en este caso, placer sexual. Eso es sencillamente en ese sentido. Bien, hay mujeres, por su información genética y su situación, y a veces descompensamiento, que el clítoris lo tienen demasiado desarrollado. Herencia ligada al sexo. Entonces, aquí viene otra cosa. Una cosa es herencia del sexo, quien la pone el sexo, y herencia ligada al sexo. Dependiendo del sexo, también viene algún tipo de herencia, y lamentablemente esa herencia es con enfermedades. Por ejemplo, en el cromosoma X hay una mala información, sobre todo para aquellos que tienen esto del daltonismo. Si en su familia tenía daltonismo, va directamente involucrado el cromosoma X. Y esto significa de que las mujeres tienen propensidad a tener daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? El confundir el color rojo y el verde. No lo distinguen. Y esto es malo porque si conduce, no ve bien o no se da cuenta de los colores del semáforo. Y esto puede producir hasta accidentes, ha ocurrido. En Europa, por ejemplo, si alguien tiene daltonismo, no le dan la licencia de conducir. Entonces, eso va ligado justamente. No quiero decir que los hombres no tienen daltonismo, tienen en menor proporción. Repito, porque esta situación va ligada al cromosoma X, por eso es herencia ligada al sexo. Aquí tenemos herencia de alelos múltiples de varia información, con grupos sanguíneos que ustedes pueden revisarle, grupo A, B, AB, 0. Por eso también es menester, cuando se hace el análisis, si se van a casar, también piden examen de sangre para determinar si es compatible el grupo sanguíneo. En caso contrario, puede producirse en cada embarazo lo que se denomina eritroblastosis fetal y puede morirse hasta el bebé. En todo caso, hoy la ciencia médica ha avanzado y cuando se detecta esto, le colocan en el momento que da el parto una vacuna a la madre para que no genere anticuerpos y no dañe al próximo embarazo. Vea cómo estamos mencionando. Según lo anterior, podemos explicar las tablas se aglutina, no se aglutina, etc. Para las personas que han faltado el día de hoy, deben completar esta tablita que está también en su libro. Es el trabajo de clase. Entonces, aquí tenemos el carácter, que decíamos que es lo que se presenta. Tamaño de las alas de la mosca. Los alelos son largas y cortas. Y aquí nos damos cuenta que L mayúscula está significando que es el carácter dominante. Y cortas, que es L minúscula, carácter recesivo. Aquí tiene que unificar L mayúscula, L mayúscula minúscula y L minúscula minúscula. Los tres posibilidades. ¿Y qué fenotipo? Este es el genotipo. ¿Y qué se podría ver? ¿Cómo estarían las alas? Largas. ¿Y en el medio qué tipo sería? Tomando en cuenta que cuando hay carácter dominante y recesivo, el que prevalece en fenotipo es el dominante. Entonces estoy dando aquí la respuesta, sería larga. Acá, pigmento de la piel. A sería lo que acabamos de decir con la albúmina y A menos pigmentada. En este caso sería albino.
Tenemos la primera AA, la segunda será A mayúscula, minúscula y tercera A minúscula, minúscula. ¿Y cuáles serían? AA, que sería pigmentada, aquí pigmentada y el abajo albina. Aquí ya estoy dándoles la respuesta de cómo, y miren que ya podrían hacer el trabajo, sobre todo los que faltaron, pero suele suceder de que ni siquiera ven los videos. Nos veremos la próxima clase, se cuidan, la información está dada completa. Termino esto de bajar y renderizar el video y abro ya las asignaciones de las pruebas de química y de biología que estarán abiertas hasta las 11:30 de la noche, el día de hoy. Todo el día completamente. Pasen bien.